aniversarios, de muy distinta naturaleza, pero con un nexo común. Celebramos los 20 años de existencia del Aula Popular José Luis García Rúa, un colectivo que viene animando en la ciudad la reflexión y el debate sobre cuestiones sociales de actualidad y al que deseamos larga vida. Por otro lado, el Ateneo Obrero de Gijón, el Aula Popular José Luis García Rúa, el Grupo de Educación Intercultural del Eleuterio Quintanilla y la Sociedad Cultural Gesto se han puesto de acuerdo para recuperar la memoria y rendir homenaje a otro ilustre gijonés, el Eleuterio Quintanilla, muerto en el exilio en Burdeos hace 50 años. Y nada más oportuno que comenzar los actos de este homenaje en este momento. Entre el Eleuterio Quintanilla y José Luis García Rúa es fácil establecer una cierta línea de continuidad. De origen obrero, ambos son capaces de sobreponerse a las carencias de origen y con un esfuerzo personal y una gran inteligencia atesorar una cultura más que notable, que destinan no al medio personal, que bien podrían, sino a desentrañar las redes de la injusticia. La lucha por la libertad y la igualdad se convertirá en una seña de identidad que mantendrán a lo largo del tiempo, pese a las adversidades que jalonan su existencia. Y lo hacen, ambos también, militando en las filas del anarquismo. A su entrega a la causa de los humildes unen una entereza moral y una dignidad merecedora de elogio. Máxime en unos tiempos en que la maldita corrupción nos enferma de indignación cada día. En el caso de José Luis García Rúa, se ve que la simiente del maestro Quintanilla cayó en tierra fecunda, como sin duda encontrará continuadores la entereza moral de su discípulo. Por cierto, José Luis, que este año no nos acompaña físicamente por encontrarse recuperándose de una intervención quirúrgica, nos envía un fuerte abrazo y un salud, compañeros. Seguro que el próximo año nos lo dará él personalmente. Quienes sí nos acompañan en este aniversario es la familia de Burdeos del Eleuterio Quintanilla. Hemos querido que estuvieran presentes en los actos organizados para rendir memoria a su padre y a su abuelo. Está con nosotros su hijo Eleuterio Quintanilla Sotura. No ha podido venir, pero también está con nosotros afectivamente Dalia Quintanilla. Con 98 años el viaje no resulta ya posible. Y nos acompañan sus nietos, Vivian, Dominique y Helios, y sus familiares. Está también con nosotros Azucena, nieta de Eleuterio Quintanilla, hija de Azucena, domiciliada en Gijón. A todos ellos damos la bienvenida y acogemos fraternalmente. Estarán con nosotros hasta el domingo, así que momentos tendremos para la conversación y el afecto. Esperamos que, pese al dolor que el recuerdo entraña, disfrutéis de vuestra estancia entre nosotros. El homenaje a Eleuterio Quintanilla contempla diversas actividades y encuentros en el que se glosará su figura en los campos en el centro de actividad: el anarquismo, el periodismo, la educación o su vinculación con la masonería. Hay también programada una sesión de cine a cargo de Gesto, en la que se proyectarán 2 películas producidas por el Sindicato de la Industria del Espectáculo de la CNT en el año 1937, Aurora de Esperanza y Nosotros somos así. Hoy vamos a glosar su figura como anarquista. Para ello contamos con la presencia de Ángeles Barrio, una gijonesa que trabaja en la Universidad de Cantabria, donde es catedrática de Historia Contemporánea. Y es una enorme suerte contar con su presencia y su colaboración, completamente desinteresada, pues como decía el poeta, ya conocéis mi torpe aliño indumentario, es decir, que no tenemos ni un duro. Así que Ángeles, gracias, mil gracias por tu apoyo. Ángeles Barrio es sin duda la principal experta en el desarrollo del anarquismo, particularmente en Asturias, donde ha elaborado 2 obras de singular importancia, imposibles de encontrar en las librerías, pero sí en las bibliotecas o en la red. El primero, Anarquismo y Anarcosindicalismo en Asturias, 1890-1936, editado en siglo XXI. El segundo, El anarquismo en Gijón, industrialización en el movimiento obrero, 1850-1910, publicado por Silverio Cañada. Ha publicado recientemente, y este sí que lo tenéis en las librerías, Ricardo Mella, Frustraciones federales y expectativas libertarias de un idealista tranquilo. No voy a detenerme en la figura de Ricardo Mella, maestro de muchos de los anarquistas de la primera jornada de esta ciudad y creador de un lema que a mí me parece hermosísimo, que dice así:
¿Quieres cultura, libertad, igualdad, justicia? Pues ve y conquístalas. No quieras que otros vengan a dártelas. Ángeles Barrio es autora de numerosos libros y trabajos de investigación que no os traslado, pues sé que se os olvidarán inmediatamente. Y por otro lado, tenéis a vuestra disposición con un simple clic de ratón. Así que aquí me detengo. Una nota final para cerrar esta presentación. El novelista Masao, exiliado en México, publicaba en 1961, en su revista personal que titulaba significativamente Sala de Espera, un cuento donde un exiliado español le decía a otro: nos han borrado del mapa. Y el otro personaje le contestaba: ya no somos nadie, ni sabe nadie quiénes fuimos. La frase resume la tragedia de todo exilio. El exiliado es silenciado, ninguneado, excluido, pero su exclusión no es solo territorial. El mapa del que habla el personaje de Masao es todo un proceso histórico en el que, de un día para otro, el extrañado deja de participar. Los personajes se dan cuenta de la terrible realidad, es decir, se ve confrontado con el éxito del olvido impuesto por el franquismo a la sociedad española. Una política de represión y supresión de la memoria que supo convertir al exiliado republicano en una auténtica vía muerta de la historia, estéril, muda y sin resonancia alguna. Por otro lado, la transición española se mostró incapaz de rendir el tributo que se merecían quienes por la libertad y la democracia lo habían dado todo, y los muertos siguen en las cunetas. De aquí que esté más que justificado el propósito de este homenaje a Quintanilla: recuperar una memoria que aún exige justicia y reparación. Y no es poco lo que nos jugamos con ello. Nuestros ideales y nuestros deseos de cambio hunden sus raíces, como decía Walter Benjamin, en las víctimas de los procesos históricos, no en los victimarios. Nada más, os dejo con María Ángeles Barrio.